mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro. Así es, conversábamos sobre la cortina musical nuestra, la mesa de un café, Edmundo Rivero, 1939, amigos míos. Muy bienvenidos a Charlas de Café, aquí en RCPA Radio Comunitaria, desde la ciudad de San Felipe para todo el valle, para todo el país y, por qué no, para todo el mundo, ya que estamos por streaming por www.rcpa.cl. Hoy, invitado de lujo, un amigo de la casa, me refiero a Manuel Zúñiga, gestor de turismo, y espectacular el trabajo que está haciendo este hombre destacando el turismo y el patrimonio del Valle de la Aconcagua, no solo de San Felipe. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Fernández? ¿Cómo estás tú? Bien, súper entusiasmado porque te digo que tenemos como para hacer unas 6 o 7 charlas de café seguidas. Lamentablemente yo sé que tu tiempo es escaso, pero hay harto que conversar y harto que aprender, sobre todo aprender contigo porque es espectacular. ¿Por qué espectacular? Me gustaría destacar que Manuel es uno de los pocos que está trabajando mucho con las rutas de Aconcagua. ¿Por qué no nos comentas un poquito sobre, por ejemplo, la ruta del vino, la ruta de la chicha? Bueno, agradecer la invitación primero y saludar a todos los amigos de nuestra radio Población Aconcagua. Felicitarles por el trabajo que están realizando, por todos los logros que han alcanzado y el crecimiento que está teniendo la radio. Así que todo un ejemplo de esfuerzo. Y además un aporte, sobre todo un aporte también a diversificar las comunicaciones en la comuna. Obviamente. Y mira, el tema de las rutas es bien entretenido porque fundamentalmente se parte de la base de lo que ya existe, básicamente, que muchas veces no están articuladas esos elementos. En una ruta lo ideal es que hayan distintas etapas, partes, digamos, que conformen esta ruta. Así, por ejemplo, la ruta del vino, que felizmente se han asociado los viñateros de Aconcagua, ¿no es cierto?, en una agrupación, y eso ha servido para que ellos se potencien. El trabajo colaborativo es súper importante en esto para poder potenciarse. Y ahí entonces ha surgido una ruta y nosotros obviamente nos acoplamos un poco a ello, digamos, ofreciendo visitas, llevándolos para que la gente pueda conocer las viñas, ¿no es cierto?, que cada viña tiene su propio sello distintivo, y ahí vamos entonces promocionando estas actividades con las viñas. Hace poquito estuvimos con la viña Escorial también realizando algunas actividades en la noche. También lo vimos. Entonces vamos en la noche, la idea es que la gente pueda participar de una cata colectiva, donde el dueño ahí de la viña Escorial, Rodrigo Espinosa, que sabe mucho de vino, digamos, y en particular de sus vinos, entonces va guiando, ¿no es cierto?, ahí la degustación de los vinos, que es muy entretenido, muy didáctico. Además un recorrido por la viña, y todo eso acompañado de música de cuerdas y a la luz de la luna, porque lo hacemos coincidir con luna llena, entonces se forma un marco espectacular, digamos. ¿Te fijas? Entonces, un conjunto bien interesante. Claro, va todo ahí asociado. Más o menos ¿cuántas viñas se han asociado o cuántas viñas están con esta temática, Manuel? Aquí. Bueno, acá de la Asociación de Viñateros entiendo que son alrededor de 4 o 5 viñas, ¿ya? De las cuales nosotros particularmente trabajamos más con 3, digamos. Trabajamos fundamentalmente con la viña Flaherty de Santa María, en Panquehue con Escorial, y también con Peumayén, también de Escorial. Pero hay otras también que están que existen, pero que están quizás en una etapa de crecimiento, de afianzamiento, y ahí en la medida en que ellos se vayan integrando también a la asociación de viñateros, nosotros también podemos ir visitándoles y poder tomar en contacto y hacer cosas en conjunto, digamos, en definitiva. Nosotros tenemos ofertadas nuestras visitas, digamos, para que la gente pueda recorrer las viñas. A veces puede ser por una sola viña o dos. Se va armando un poco el paquete, ¿no? Y es bien entretenido porque la gente
participa, puede recorrer las viñas, conocer la historia, parte del proceso, por supuesto, también hacer compras eventualmente, Ujú. degustar, por supuesto, los vinos, que cada... Una parte muy importante. Muy importante, claro. Y además que la gente va aprendiendo de vinos, ¿ah? Sí. La diferencia entre distintas cepas, que cada cepa también tiene sus características, ¿ah? Y cada viña también, como te decía, tiene su sello distintivo que la hace muy especial. Flaherty tiene una línea de trabajo muy gourmet, ¿no? Ujú. Son vinos bastante muy bien elaborados, que además combinan cepas, los ensambles, maridaje, ¿no? Ya. Que combinan cepas que son muy poco conocidas también, ¿no? En otras partes son más conocidas, pero aquí acá a los chilenos como que nos recién están entrando, ¿no? Ya. Escorial, por ejemplo, también tiene una línea muy interesante que es un vino de altura, ¿ah? Ujú. Que es una de las pocas viñas de Chile que tiene viñedos a 1600 metros sobre nivel de mar. No me ¿Ya? digas. Claro, que los tienen acá, camino Mira. internacional, cerca del río Colorado, para allá, Ya. digamos. ¿Ah? Eh, Dato interesante, Sí, más claro, que entonces te fijas interesante. que entonces esos vinos que tienen que tienen un cierto nivel de insolación, ¿no es cierto? La altura, etcétera, etcétera, también le va dando al producto final eh, un sabor distinto, digamos, a otro que se planta, ¿no es cierto?, por acá a nivel de mar, Ya. digamos. Y Mm. es algo destacado del Valle. ¿Cómo consideras tú eh, los vinos del Valle? ¿Cómo están catalogados? ¿Cómo están destacados a nivel nacional o a nivel internacional? Tú que has tenido oportunidad de ver el tema de... Mira, en general uno se sorprende porque uno, claro, un ciudadano común, ¿no es cierto?, ubica, qué sé yo, las viñas más renombradas, Errázuriz, Correcto. qué sé yo, ¿no es cierto?, por allá en Santiago, Concha y Toro, no sé, y otras más al sur, ¿no? Pero fíjate que estas viñas, que son viñas más, obviamente, más pequeñas, ¿no es cierto?, con producción más limitada, pero que tienen unos vinos muy bien elaborados, cuando participan en certámenes internacionales, especialmente en Inglaterra, por ejemplo, logran buenas puntuaciones, Ya. ¿ah? Buenos reconocimientos. Hay unos vinos, por ejemplo, el de Escorial, hay un vino que sacó un premio también, es de cosecha tardía, ¿ah? Ya. Un late harvest, ¿ah? Cosecha tardía, que es un vino blanco, que se consume fundamentalmente frío, un vino muy dulce, una exquisitez de vino, digamos. ¿Ah? Me imagino. Súper rico. Y ese, por ejemplo, logró premios en un certamen en Inglaterra. Y Flaherty, por otro lado, también ha logrado entrar a mercado alemán, mercado brasileño. Creo que también andaban por el lado de Corea del Sur, también y en Estados Unidos, por Ujú. supuesto. En Inglaterra también llegan sus vinos, entonces ellos han hecho un poco el camino propio ¿no? de insertarse, y si están teniendo, digamos, demanda por allá, quiere decir que efectivamente reconocen la calidad de Claro, sus están vinos, digamos. trabajando con una calidad muy buena. En el tema de la ruta del vino, más o menos cada cuánto ustedes hacen una Eso más bien está intervención. sujeto además de algunos eventos puntuales, como el que te contaba, ¿no es cierto?, esto de la noche de cata, cuerdas Ujú. y luna con la viña Escorial. En general, la idea más bien es tener una oferta permanente, digamos. Entonces, la gente que desee salir un día eh, con amigos a recorrer, a conocer algunas viñas, digamos, de acá de la zona, no se contacta con nosotros en nuestra página de Facebook, Ujú. visita Concagua, y logramos ahí congeniar, ¿no es cierto?, el programa, el día, horas, qué sé yo, y más Y, bien está a pedido del y cliente, digamos. coordinar una salida inmediata. Eso. Eso es súper bueno. Y con respecto a la ruta de la chicha, tan mencionado y tan poco conocido, también muy poco conocido. ¿Por qué? Eh, Aquí nos vamos a remitir a una larga historia, digamos. Ya, Tú dices, es como conocida, pero a la vez a desconocida, la vez ¿no? Uno dice, desconocida. Sí, sí. parece que esta tierra es de chicheros, pero no sabemos dónde están. Ujú. Eh,
Fíjate que en particular la zona central de Chile, y en especial la Concagua, ha sido una zona históricamente muy rica en la producción de chichas, Ya. ¿ya? Y otros vinos derivados, digamos, distinto a los vinos, por llamarlo así, los vinos afrancesados, ¿no? Que son de cepa, qué sé yo, el Cabernet Sauvignon, Syrah, qué sé yo. Eh, entonces, desde siempre, digamos, se ha tenido, incluso, bueno, antes de la llegada de los españoles, incluso los pueblos originarios tenían sus propias preparaciones de chicha en base a Correcto. el tema del maíz, qué sé yo, y otras cosas. Después, cuando llegan los españoles, introducen algunas frutas, en particular la uva, y se comienza a producir chicha de uva. Correcto. Y fíjate que durante prácticamente toda la colonia chilena, ¿no es cierto?, el periodo de la colonia y durante el siglo XIX, esta zona de la Concagua fue una zona muy fuerte en la producción de chicha y de vinos como el chacolí, qué sé yo, el llamado pipeño, ¿ah? Aguardiente, que se producía mucho también. Pero ocurrió que la élite de Santiago, Ya. que andaba buscando, digamos, buscando su norte, buscando quiénes somos, digamos, en esta idea de que no somos españoles, no Todavía somos estábamos en el medio de la transición. claro, no somos indios, ¿qué somos? Entonces miraron a Europa. Entonces intentaron ser como los ingleses, intentamos ser como los franceses. Entonces, como nos gustó a la élite de entonces, siglo XIX, le gustó la onda europea y particularmente francesa, comenzaron a traer muchos intelectuales franceses. Entre ellos, ¿no es cierto?, a Claudio Gay, digamos, ¿ya? Y estos franceses comenzaron obviamente a plantear que Chile tenía que dejar de producir ciertas cosas y producir otras que lo acercaban más al modelo francés, ¿ya? Y entre ellas comienza la introducción fuerte de vides, ¿no es cierto?, desde Francia, y comienza a denostarse, comienza una suerte de campaña pública de desprecio de la chicha. Y también por supuesto de las cepas Correcto. que se utilizaban preferentemente en la producción de chicha y estos vinos como el chacolí que te contaba. Entonces se da toda una campaña, digamos, muy fuerte de denostar a la chicha. Aparecen casos, qué sé yo, que la gente se intoxica, la gente se muere, conduce al alcoholismo, como si el otro tampoco, como si el otro vino no fuera alcohol también. Una serie de calamidades con la chicha, asociadas a la chicha. Comienza una serie de normas a dictarse que van restringiendo todo lo que diga relación con el consumo, venta y hasta producción de chicha, digamos. Así entonces comienza una lenta degradación de la idea de la chicha como producto, y al punto que hoy van quedando cada vez menos chicheros en la zona de la Concagua, ¿ya? En San Esteban serán unos 3 que van quedando, muchos de ellos ya personas mayores, digamos, bien mayores. Acá en San Felipe tendremos unos 5 o 6, Putaendo serán 2, me parece, Santa María 2 más, digamos, ¿te fijas? Entiendo que para el lado de Calle Larga, Rinconada, habían varios, pero ahora último ya son más difíciles de encontrar, precisamente porque, por un lado, la chicha misma como producto tiene menos venta, y por supuesto la gente ya comienza a cambiar de las plantaciones, planta otras cosas, se dedica a otro rubro. Entonces cada vez van quedando menos chicheros. Perdieron ¿ya? el interés de producir. Bueno, claro, se va perdiendo el interés, obviamente, cuando además este producto es súper interesante, digamos, porque tiene toda una historia detrás, es un producto, es un producto típico, que demanda un oficio, un saber, además, porque tiene una técnica, que saber qué tipo de uva, de cómo se procesa, ¿no es cierto? En fin, digamos. Además, estos chicheros, de todas maneras, han ido incorporando elementos innovadores. Ya no es la misma chicha que se hacía en el siglo XIX. Se van incorporando elementos que dice relación también con normas del SAC, ¿no es cierto?, de salubridad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos nuestros chicheros de acá de la Concagua que han pervivido durante muchos años,
lamentablemente han tenido que hacer un trabajo muy silencioso, y cada uno para su santo, cada uno llevando agua para su molino, sin mucha asociatividad entre Ya. ellos. Al punto que hoy por hoy son más bien conocidos fuera de esta zona que dentro del valle. Ya. La producción de chicha de San Felipe llega a Calama, a Arica, en Coquimbo, se consume mucha chicha de la Concagua, en Valparaíso también, por supuesto, sobre todo para las fiestas patrias. Eh, entonces, tenemos un poco esta situación, que por un lado la gente, los más jóvenes también, las nuevas generaciones, han ido consumiendo menos chicha, quizás por distintas razones, ¿no? Prefieren otros licores, o los Ya. destilados, que sé. Y falta quizás este reencontrarse con este producto tan propio, tan sencillo, que además es bastante agradable, digamos, un consumo, por supuesto, un consumo moderado, claro, Moderado, como pero corresponde es todo. mucho más agradable que inclusive algunas bebidas alcohólicas de la actualidad. Claro, De exactamente. hecho, tengo conocimiento que hay chicha del valle que sale fuera del país. Ya, mira, ese dato no lo... Yo tengo conocimiento por Quizás puede ser la comunidad chilena Ya. en Mendoza. Ujú. Ellos encargan chicha del Valle de la Concagua para sus fiestas Ya, patrias, ya mira. que ellos tienen allá bueno, hay un convenio con el gobierno de la provincia de Mendoza. Durante esas semanas festejan la Semana Ah, de Chile ok. en la misma Plaza Chile. Ah, ya, mira, que Así entretenido. que bien interesante, después te voy a comentar. Casi podríamos decir que ese trabajo artesanal está desapareciendo. Quedan muy pocos Sí, pues chicheros. lamentablemente como muchos oficios tradicionales que proliferaron, ¿no es cierto?, crecieron en torno a producciones. Ujú. Pensemos, por ejemplo, que en esta zona también durante muchos años fue una zona muy rica en la producción de cáñamo, ¿ya? Exacto. Que luego vino todo un proceso, un periodo, ¿no es cierto?, de estigmatización del cáñamo, especialmente a partir de las políticas norteamericanas en contra del consumo de la cannabis, ¿no es cierto? Comenzó toda una política de incentivar a que los países que estaban haciendo relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos promovieran el no plantar cáñamo en sus tierras, digamos. Exacto. ¿Ya? Y eso fue una política, digamos, de satanización de la cannabis. Y acá en Aconcagua eran pero muchos los terrenos que se utilizaban para el cáñamo, la industria, entonces había todo un trabajo, perdón, en materia de sembradío, Ujú. gente que trabajaba en la cosecha, ¿no es cierto?, del cáñamo, pero además había todo un trabajo industrial, porque ese cáñamo se llevaba a industria, ¿no es cierto?, la Sí. Sila que estaba acá, la Duncan Fox también, aquí mismo, cerquita, Sí, ¿no es sí. cierto?, donde hoy está la conservera Penske. Ujú. Parte de esa conservera antes era terrenos De la Duncan. de la Duncan Fox, ¿te fijas? Entonces, y había todo un trabajo, digamos, claro, por un lado viene el tema del surgimiento de productos alternativos como el nylon, que empieza fuertemente a competirle al cáñamo natural. Pero también el broche de oro, por decirlo así, en esta política contra el cáñamo, lo da las políticas norteamericanas en contra de la cannabis, Ya. y una política de persecución al plantar, ¿no? Sí, La cannabis. hubo toda una carrera de erradicación de... Claro, entonces, bueno, ahí habían toda una serie de trabajos, de oficios, Afectó muchísimo a la economía del valle, que tenía todo un aparataje, claro. y como nos comentabas recién, industrias derivadas, que inclusive industrias que desaparecieron hace varios años atrás. Estaba en el tema de Duncan Fox, había producción de soga, había producción de zapatillas, había Claro. producción de un montón de productos derivados de lo mismo. Exactamente. Algo similar ocurre también con la producción del tabaco Mm. en esta zona. También que tenía fuerte presencia, te fijas, algo muy similar va ocurriendo. Entonces, son variados los oficios
que van desapareciendo un poco por por estas políticas, un poco también porque la misma gente empieza a encontrar un maestro mimbrero, por ejemplo, ya encuentra menos materia prima acá en el valle, porque antes estaban plantados, digamos, entonces había que ir a sacarlo, qué sé yo. Ahora hay que buscarlo con Ahora hay que ir a lupa. buscarlo, claro, y otros me contaban que hay que ir a la zona de Chimbarongo a Sí. comprar materia prima, ¿te fijas? Entonces, y además ya quizás otros ya no usan el mimbre para el embotellado, digamos, para las botellas, ¿te fijas? Entonces son menos, en fin, entonces hay múltiples oficios tradicionales que lamentablemente, claro, van quedando relegados, van quedando casi como piezas de museo. Sí. Y lo importante en ese sentido es quizás rescatar lo que va quedando de esos oficios, de conocer a las personas que lo realizan, porque también es parte de la riqueza cultural del país, digamos. Obviamente que sí. Aquí tenemos una carrera de modernización en el valle, donde se han perdido y se han generado fuentes de trabajo con empresas muy importantes, grandes, pequeñas, empresas familiares, etcétera. Pero si lo miramos un poquito más humanitariamente, la modernización nos ha ido haciendo perder identidad y patrimonio en el valle, Claro, claro. porque no se ha rescatado, como en este caso el trabajo de Visita Aconcagua, que es rescatar parte del turismo, del patrimonio propio del valle. ¿Cómo ves tú la modernización en nuestra ciudad, por ejemplo? ¿No estamos perdiendo de la misma forma? ¿O ves Eh, avance? Mira, yo la verdad es que siento que hay bastante de aquello, digamos, de una pérdida gradual de ese patrimonio, ¿no? Que patrimonio en un sentido bastante amplio, ¿no? Correcto, No sí, sí. solamente un edificio antiguo, sino que también esto, muchas veces los modos de convivencia también son parte de este patrimonio, ¿no? Un patrimonio ¿Ah? societario, Un sí. patrimonio societario, el tema de la gastronómico también, que se va cada vez se está perdiendo, es costumbre o era costumbre más instalada tiempo atrás, que por ejemplo acá los lunes, aquí en San Felipe, los lunes de las guatitas, digamos, ¿verdad? El chupe de guatita. Chupe guatita. Lunes chupe de guatita. Entonces ya, y cada vez van quedando menos locales que lo tienen, Sí. digamos, y la gente anda buscando algunos. De hecho, tuvimos una conversación hace un tiempo atrás sobre una comida típica de San Felipe. Claro. En otro minuto vamos a... ¿Te fijas? Entonces, el tema del gastronómico también se va perdiendo. Claro, quizás falta una mirada un poquito más amplia desde lo que tenemos más a mano, que es un gobierno local. ¿Ah? Porque, claro, y no se trata de cargarle la mata, digamos, cargarle demasiado de pega, sobrecargar de trabajo a la municipalidad, pero hoy por hoy el municipio, los municipios en general en Chile son el estamento, el ente que está entre las comunidades, ¿no es cierto? está Y el directamente. Estado. ¿Ah? Entonces, y es donde además tenemos representantes, Correcto. se elige alcalde, alcaldesa, se elige concejales, ¿no es cierto? Están representantes de la comunidad ahí. Por tanto, es dable, es del todo pensado, ¿no es cierto?, hablar de gobiernos locales. Y nuestro gobierno local, nuestra municipalidad, en ese sentido, quizás le falta un poco más de mirada más integral, pensar más de mediano y largo plazo, digamos, respecto de este tema patrimonial, ¿no?, de cómo dibujar la ciudad, de cómo preservarla, preservar algunos elementos, por supuesto, permitir otros desde el punto de vista del crecimiento, de la Correcto. modernización, sin perder quizás los elementos identitarios. ¿Ah? Y para eso quizás hay harto paño que cortar, hay harto Sí. trabajo que hacer, Sí, digamos. hay muchísimo. Hay varias comunas que no son del todo bullantes en dinero, digamos, pero que hacen esfuerzo, uno ve, conoce experiencias de comunas que hacen experiencias bastante interesantes de cómo toman elementos del patrimonio y lo utilizan como palanca de desarrollo local, ¿ya? Como para potenciar
Claro, te fijas, Justamente. entonces, qué sé yo, bueno, aquí sin ir más lejos, la comuna de Putaendo, que rescató, digamos, una calle, que es como la calle Comercio, que Ujú. la mantienen muy bonita, qué sé yo, entonces la gente, los adultos mayores sobre todo, que vienen de muchas visitas de fuera del valle, les encanta pasear por la calle Comercio, te fijas. Y en otras partes, pequeños festivales, qué sé yo, el tema de, no sé, por el festival del maíz, del choclo, que sé yo, en algunas zonas del sur de Sí, Chile, sí. se utilizan esos como pretexto para potenciar el resto de lo, entre comillas, el resto de lo atractivo Mm. de la ciudad. La misma fiesta del tomate aquí cerca, porque no Claro, la tenemos tan lejos. Este año fue potenciado, pero con todo. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir visita de la gente, inclusive hasta con candidatas, porque estaban tratando de hacer un trabajo a nivel nacional, ya, no mira. local. Ah, mira, qué Y interesante. eso es muy loable. Claro, claro, sin duda. Y ahí son experiencias que se pueden mirar y no son muy costosas, y simplemente basta mirar la prensa Y que y podemos aprender mucho. claro, te fijas, entonces, y eso yo creo que hace falta, digamos, en otros municipios han asumido este rol de gobierno local de manera mucho más sistemática, ¿no? Ujú. Entonces tratan de efectivamente de decir, bueno, no tenemos recursos para todo, hay cosas que podemos hacer, administrar lo que tenemos, pero hay otras cosas donde podemos innovar, podemos inventar, podemos gestionar, qué sé yo. Por eso surgieron en otras partes, surgieron temas de las farmacias municipales, Las farmacias populares, farmacias. ¿te fijas? Que absolutamente nadie se las había imaginado, digamos, Mm. pero surgieron, ¿te fijas? Entonces, y así ahí hay otras experiencias, digamos, en materia de cómo los municipios, asumiendo este rol de ser gobierno local, están pensando en distintas maneras de encarar los desafíos que tienen sus comunidades, respetando, por supuesto, el tema de la identidad, las tradiciones, e impulsando, Que eso es uno de los temas más importantes en cada ciudad. claro, sin duda. El respetar la incidencia, la opinión, el desarrollo propio de su gente, del comercio local, de potenciar el comercio local, de potenciar el patrimonio tanto societario como turístico, como cultural. Y aquí, si bien se está haciendo un trabajo bastante bueno, desde mi punto de vista, Ujú. me hago cargo, si bien se está haciendo un trabajo bastante bueno en modernizar un poco nuestra ciudad, se ha dejado un poquito de lado el ver el impacto que puede llegar a generar en nuestra gente y cómo. Claro. Como que uno se siente un poquito pasado a llevar de ciertas acciones y decisiones. Eso es lo que duele en realidad, pero se va dejando, como tú decías recién, por parte del gobierno local, un poco el patrimonio de lado. Claro, claro, efectivamente. Y quizás cuando se le invita a la comunidad a participar, eh, quizás ahí el cuadro cambie, porque te entregan Mm, otro elemento, otras miradas. claro. Por ejemplo, el tema, las famosas ciclovías que Por se han ejemplo, implementado. anoche conversábamos de ese tema aquí, Ya, en este mismo programa, en Charla ya. de Café Ujú. con Ciudadano Beto. Ah, ya. El tema de las ciclovías y el cambio de sentido de las calles. Y realmente es una encrucijada muy grande, muy grande. Hay muchos puntos a ver, eh, beneficiosos algunos, negativos muchos otros, un impacto muy fuerte que recién lo vamos a sufrir, por desgracia, finales de mayo, junio, pero coincido con la mirada de mucha gente de que no va a ser positivo. Claro, claro. Esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, por el bien de la comunidad. Pero uno echa de menos aquello también, Sí, lo que decías tú, un poco este tema de cómo conversar previamente claro. con la comunidad en la materia que sea, el tema de
futuros cambios de dirección de las calles, de la instalación de la ciclovía. Quizás hubiese sido distinta la percepción de la gente si hubiese sido más participativo el proceso. Justamente, poder generar... Hace poco también estaba el tema de, entiendo que la concejala Patricia Bofa había solicitado formalmente al alcalde la realización de una suerte de consulta ciudadana por el tema del estadio fiscal. ¿Ah? Y no sé bien qué pasó finalmente con esa, cuál fue la respuesta, digamos. Entonces ella estaba pidiendo que hubiese una consulta ciudadana. Desconozco también la respuesta, hay que esperar pero fue una idea claro, bastante acertada. yo creo que en el fondo es eso, que no es nada más ni menos que sentar a la gente, darle espacio a la gente para que pueda conversar, entregar información, informarse a cabalidad. Porque es la participación ciudadana que nuestro gobierno nacional viene tratando de reforzar hace algunos años y de movilizar, de hacer efectivo. Y esa participación ciudadana en algunos lugares todavía cuesta que entre esa idea, esa opinión de la gente. Claro. Sí, ahora yo creo que no puede ser tomado de una manera negativa el invitar a la gente a informarse, a opinar, a conversar sobre los temas que le atañen, digamos, sobre todo cuando se trata de personas que en algún minuto también cuando no eran autoridad pidieron ser escuchados, tenían una opinión sobre determinados proyectos, qué sé yo. Entonces, ahora que son autoridad, no, creo que queda un poco poco claro, poco coherente, digamos, más bien, el hecho de que no se esté dando quizás los espacios para efectivamente escuchar a la gente, que la gente se informe, converse de su opinión, se sienta parte de los procesos, porque aquí tampoco hoy por hoy los asuntos humanos, los asuntos de ciudad, muchas veces son tan amplios, tan complejos, que demandan distintos tipos de miradas, distintas opiniones, distintos profesionales. Y todos los criterios son buenos. Claro, entonces también sentirse muchas veces como el dueño de la verdad, digamos, yo creo que hoy por hoy no está no va en la dirección de los tiempos, obvio. Sino que más bien la idea es que la gente se sienta partícipe, se sienta escuchada en los distintos tópicos, ¿no? De cómo queremos la ciudad, de un proyecto determinado, en fin. Entonces, yo creo que eso también lo que se está echando de menos hoy en nuestra comunidad, pero esperemos que las cosas vayan mejorando de todas maneras. Y para el caso del patrimonio también, digamos, también se requiere... Justamente de eso te quería preguntar, porque estábamos hablando de que todo este cambio nos afecta, positivo o negativamente, ya se verá con el tiempo, tendremos oportunidad de verlo en carne propia. ¿Cómo afectan, tú como gestor, como fundador de Visita Aconcagua, que tratas de potenciar toda esta parte importante que es el turismo, el patrimonio local? ¿Cómo afecta, directa o indirectamente, estos cambios en nuestra ciudad? ¿Se está dejando un poquito de lado el tema del turismo? ¿Nos afecta directamente? ¿No nos afecta? ¿Cómo lo ves tú como gestor de un movimiento importante? Porque esta empresa es una empresa importante en lo que es turismo y patrimonio, hay que destacarlo. Se agradece las palabras, pero fíjate que yo creo que lo que siento es que dentro de las variables que se manejan a la hora de pensar proyectos, planes de desarrollo, iniciativas por el lado del municipio, del gobierno local, me da la impresión de que esta variable, el tema turístico, el tema patrimonial, están como no sé en qué punto de las prioridades. Muy relegado. Muy relegado. Entonces, no son para nada considerados. Cuando la verdad es que
nuevamente, si uno comienza a mirar otras experiencias de otros lados, estos elementos son los que muchas veces más se protegen, más se cuidan. Correcto. ¿Ah? Los que te permiten también tener otros otros puntos de desarrollo de la comunidad, porque si no, a la larga la comunidad que terminamos teniendo una ciudad dormitorio, más básicamente, que va a estar pensándose casi como patio trasero, ya no de Valparaíso, como patio trasero de Santiago, como que pueblo. Claro. La visión de pueblo y no de ciudad. Fíjate que con respecto a esto te interrumpo un segundo, porque te escuchaba hablar y me vino a la mente el recuerdo de dos eventos importantes que se suscitan, uno el año pasado, el otro a principios de este año. El del año pasado fue la creación y la distribución. Digo distribución entre comillas porque yo no recibí ninguno y no sé dónde encontrarlo. ¿Ya? Realmente, de un informativo turístico que se hizo físico. Ya. Se le dio mucha difusión, se veía muy interesante, muy bien armado, pero hasta el día de hoy no tuve oportunidad de lograr conseguir uno para poder difundirlo, digamos así. Y el segundo evento importante que yo destaco es, hace muy poquito, se hizo de conocimiento público el interés de una cadena hotelera argentina en la ciudad de San Felipe. Ambos los encuentro en iniciativas espectaculares, pero me asaltan varias preguntas, a ver si tú me puedes ayudar a dilucidar. Por ejemplo, hace años la oficina de información turística que teníamos en nuestra ciudad cerró. ¿Hay alguna otra? No existe. No existe. ¿Qué hacemos con esa que todavía sigue cerrada? Por ejemplo, ¿no sería interesante, no sería importante, ya que tenemos en camino esta cadena hotelera, de que queremos potenciar el turismo, no sería interesante, importante poder rescatar esa oficina turística que teníamos, que inclusive tenía un café bastante con un toque muy personal, muy particular, que Claro. era entretenido? No hay. No hay información turística, oficina de información turística. Entiendo que ahora colocaron alguna información en la web de la municipalidad sobre algo de turismo. Sí, tuve oportunidad de verlo, sí. Claro, Pero ese material que señalas tú, o sea, yo en realidad lo que vi son dos, hace poquito, digamos, dos materiales, dos mapas, por decirlo así. Ya uno que salió de fruto del trabajo de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, correcto. ya el Sí. esfuerzo de ellos. Y el otro ¿ya? se trabajó en Y el conjunto. otro es de la municipalidad. Ujú. Pero ese de la municipalidad lo realizó, más bien fue a instancia de los funcionarios municipales, Ya. ya que en un programa que ellos buscan ahí, que tienen como el Ujú. programa de mejoramiento de la gestión, creo que se llama así, ellos pidieron este programa y dijeron que podían hacer ese mapa, digamos, Correcto. que es bastante loable, pero surge a partir del esfuerzo de los funcionarios, digamos, ¿no? Entonces no hay no hay Lo una hable interesante y práctico. claro, Pero sí, fue como de muy poco tiraje, ¿te fijas? Y que además se pierde si no está canalizado a través de una oficina. claro. ¿Ah? Claro. Yo Y turista, también, perdona, y también a la larga, si ese material no se hace llegar a las vitrinas que corresponde, se pierde. Se Se termina, pierde. uno lo termina guardando ahí en la se casa nomás. pierde, ¿Te sí. fijas? Entonces, por ejemplo, lo digo a propósito de vitrina porque la Cernatur tiene una oficina acá en el Paso de los Libertadores. ¿Ya? Correcto. Tiene una oficina de información turística ahí. Ujú. Entonces, cuando están entrando Ahí todos los tendría- turistas, ahí tendría que estar. ahí debiese estar el Junto con material. varios folletos Claro. y mapas de varias ciudades turísticas destacadas de nuestro país. Claro, por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, ahí debiese estar esa. No, entiendo que no hay No mucho, hay. digo. Y, perdona, y el caso de la instalación de esta línea hotelera argentina, Ujú. eso también es producto del trabajo de la Cámara de Comercio de San Felipe, ¿ya? Que claro, después invitaron a alguna autoridad a sacarse la foto, qué sé yo, pero en el fondo es trabajo de ellos, ¿te Ya. fijas? Entonces, a lo que voy, son los privados los que están haciendo
en asociación, a veces solo, qué sé yo, a veces agrupándose, son ellos los que están haciendo han entendido que hay que hacer esta pega, digamos. Ya. Están enseñando más o menos el camino. ¿Ya? Y falta quizá el aporte, el trabajo más de entes públicos, llámese gobernación, llámese municipio, que puedan entrar ahí también a acompañar, a apoyar. A ¿Te tallar fijas? un poquito en la Claro, te materia fijas, de... porque Mm. si no, claro, los privados se esfuerzan un tanto, pero también tienen sus propias penurias, sus propias Sí, por sus complicaciones. problemas y... Tenemos más bien nuestras propias complicaciones. Entonces, si no tenemos el apoyo gubernamental ahí al ladito, qué sé yo, o del municipio, como te digo, esos esfuerzos finalmente terminan diluyéndose. Obviamente. Es un poco lo que pasa, digamos, con nuestros, por ejemplo, el caso de los chicheros, digamos. Nuestros chicheros de la Concagua, ellos han estado durante muchos años trabajando solos, ¿ya? Cada uno ahí para su santo, digamos. ¿Te fijas? Entonces, lo que ahí correspondería más bien sería que un ente público promoviera en mesas de trabajo permanente, promoviera la asociatividad, el cooperativismo. Entonces, de esa manera, creo yo, se potencia, digamos, el colectivo. Pero eso no tampoco lo ha habido, digamos. ¿Te Y fijas? sería Entonces, mucho más provechoso para todos, no solamente para ellos, sino para no, todos. por supuesto, te fijas, porque a la larga, si funciona bien estos chicheros, con eventos, que venga gente a probar sus productos, a comprar sus productos, obviamente la gente que venga va a necesitar comer. Obvio. Y eventualmente ojalá quedarse Quedarse a a dormir, ¿te fijas? Entonces, y Y ahí si se se van queda a dormir, tiene que dar una vuelta para ver la gastronomía, claro, los y necesita moverse entretenimientos. dentro de la ciudad, entonces, bueno, también la empresa de transporte complementaria, en fin, Correcto. digamos, entonces, son muchos los eslabones de esta cadena que se van sumando, ¿te fijas? A un círculo virtuoso, bien Obvio, potente. obvio. Pero bueno, falta bastante en ello, hay que mirar, pero hay algunos esfuerzos interesantes, especialmente, como te digo, de algunos privados, como por ejemplo la Cámara de Comercio de San Felipe, que esta directiva, la actual directiva donde está Sandra Gil, Ricardo Figueroa y otros más, creo que han llegado con un punch bien potente, bien activo, Se con están moviendo con la harto. idea de hacer muchos vínculos con Argentina, que creo que es como el paso natural, ¿no es cierto?, de alianza natural, y ahí hay que apoyar, digamos, pero Sí, como te porque digo, se echa de menos. San Felipe durante mucho tiempo se vio como la plantita de adorno al costado de la ruta internacional. Siempre. Bueno, Porque el turista tenía dos opciones, iba a Santiago o iba a Viña. Si iba para Viña pasaba por la puerta de San Felipe, nuestra entrada, el Puente del Rey, pero era la plantita de adorno al costado de la ruta. claro. Además, Nada más. además una entrada que deja harto que desear, digamos, por lo demás, digamos, que Hasta el día de hoy. está bien feíta, digamos, Hasta el día de hoy. hay que reconocerlo. Pero hablando de feito, a mí me asalta una pequeña duda. Me gustó hace muchísimos años atrás cuando surgió la iniciativa de hacer la oficina turística, Ujú. una oficina que me acuerdo que también fue iniciativa de privados. Fue Ya. del mismo comercio local, fue de Ujú. varios comerciantes la iniciativa de hacer esa oficina turística, que después se le agregó un café, que después se le agregó, quedó bien bonito, sobre todo porque quedaba eh, a la vista de un monumento histórico Del campanario de la iglesia de la del Merced. campanario de la iglesia de la Merced, que hoy si pasas, no sé si ves el campanario, Ya. es un desastre. Bueno, se retiró la oficina, se retiró el café, quedó botado eso, y el campanario entiendo que... Grafitis, Claro. suciedad, eh, gente que lamentablemente siempre está rodeando este lugar con alcohol, con droga, en fin. O sea, ¿por qué si estamos pensando con esa visión futurista de mejorar nuestra ciudad, de mejorar nuestra calidad de vida, de tener contactos con gente de afuera? No vemos también estos puntos que son importantes. Ambos son importantes. Un monumento turístico y una oficina que, si bien no se vuelve a utilizar como oficina de información turística, démosle otro uso. Pero, ¿cómo lo ves tú? Esa esquina. O sea, esa esquina en particular podría ser muy atractiva, digamos,
porque tenemos ese monumento, ¿no es cierto?, el campanario de la antigua iglesia Merced, ¿no es cierto?, que se derrumbó por el terremoto del 65, me parece. 65. Se podría, ya que no hay café, bueno, se podría rescatar esa plazoleta, ¿ah? No sé si como punto de información turística. Yo creo que más bien la información turística tendría que estar por un lado en el terminal de buses y por otro lado en la plaza de armas misma, Correcto. digamos, como en la mayoría de las ciudades. Pero ahí además se podría quizás realizar, porque te fijas, hay unos departamentos, Sí. que también tienen su historia, digamos, son unos típicos departamentos, entiendo yo que el Servio, años 50, 60, por ahí más o menos, 70, de 60 a 70 más o menos, que son muy similares a lo que hay en otras partes de Chile, Sí. el mismo año, más o menos. Que ya no lo hay ya no lo hacen los departamentos Definitivamente que como no. esos, con esa amplitud interior, qué sé yo. Y con la solidez que, Además, claro, a pesar de la antigüedad, exactamente. una tremenda solidez. Entonces, ese campanario ahí junto con más o menos con esos blogs, ¿no es cierto? Se podría potenciar perfectamente como una zona de museo al aire libre. ¿Diga? Aquí hay jóvenes grafiteros, muralistas de muy buena calidad, traer a otros chicos de afuera, a otros maestros muralistas. En otras partes se ha hecho, digamos, ¿te fijas? Entonces, que se pueda potenciar limpiar esa zona del campanario. Hay que limpiarlo por fuera y limpiarlo por dentro, porque adentro está lleno también de palomas y heces de paloma también. Entonces hay que una serie de cosas que hay que hacer ahí. Iluminarlo, ponerlo bonito, recuperar la plazoleta y acompañado de eso quizás con una muestra al aire libre ahí con las paredes, ¿no es cierto?, grandes de esos blogs, un museo al aire libre perfectamente, ¿se fija? Y ahí le cambias la cara a esa esquina, la convierte en un foco de atracción, si no turística, al menos visual para la ciudad, alegrarla. Culturalmente y socialmente queda una esquina espectacular. Claro, de, te fijas, de- y de la dispersión temática, para todos. la temática, pues, no sé, se puede conversar, la temática, puede ser historia de oficios antiguos, no sé, o lo que fuera, pero se puede hacer algo muy muy interesante ahí, te fijas. Entonces, por el lado de los recursos, decir, pero eso sale caro, bueno, pero se pueden ir gestionando los recursos, te fijas. Entonces Hay hay tantos que postular, hay fondos, postular a hay tantos fondos, fondos, sí. empresas que pueden colaborar, algo algo los mismos los dueños de departamentos ahí, en fin, digamos. Además está frente a un supermercado, que yo creo que el supermercado vería con muy buenos ojos que Sí, y repotencie un supermercado que es importante. Claro, que ¿te fijas? yo creo Entonces, que perfectamente podría ponerse también como parte de... el destacar y recabar esa esquina ayuda Claro, a ellos mismos claro, sin duda. así que yo creo que no tendrían problema tampoco. ¿Te fijas? Entonces, bueno, ahí hay mucho por hacer, digamos, en particular en esa esquina que está muy muy votada, lamentablemente, con un monumento también histórico. Otros monumentos en San Felipe, lamentablemente, también están muy dejados de la mano de Dios, ¿no? Por acá, por la Alameda Chacabuco, podemos encontrar a Manuel Rodríguez, Ujú. que también está súper abandonado. También se le podría hacer varias cosas. Me parece que algo se está haciendo con el monumento a Pedro Aguirre Cerda, creo. Ya. Creo haber visto algún trabajo. Estuvieron haciendo unos trabajos ahí. Hay un monolito en Avenida Bernardo Higgins. ¿Ya? No me recuerdo bien si cerca de ese sector de carabineros que hay, ¿Ya? ¿Ok? donde se robaron todas las placas que tenía ese monolito, que eran como 3 o 4. ¿Ya? ¿Y de qué es el Está monolito? es lo que no recuerdo, ¿Ya? pero sí recuerdo haber pasado la semana pasada, le tomé fotos. Ok. Se robaron todas las placas, ¿Ya? lo empezaron a destruir, está pintado, o sea, hay mucho por hacer. No, hay mucho mucho por por hacer en materia de monumentos. Hay mucho por hacer en materia de alegrar la ciudad. San Felipe es bonito, digamos. Sí,
Sí, sí. San Felipe es muy bonito. Es muy bonito. Claro que si lo cuidáramos más todavía sería aún más bonito, Mucho digamos, más más bonito. agradable de visitar, ¿no? Y a veces también depende de nosotros mismos, el tema del cuidado de la basura. Sabemos que no hay muchos recipientes de basura en las calles, en el centro. ¿Ah? Esa temática me encontré esta mañana. Caminé 2 cuadras y media con un papelito en la mano porque Buscando un encontraba, recipiente. claro, no Exactamente. encontraba Entonces, recipiente. hay alguna gente que tiene menos voluntad, digamos, entonces Claro. a la cuadra ya que no encontró recipiente Digo- lo bota a la digo, basura, lo pucha, bota a la calle, perdón. Las calles de San Felipe no son tan largas como Claro. para no poder colocar, aunque sea uno por Exactamente. cuadra. Eso. Bueno, distintas temáticas que... Entonces, bueno, eso, pero además te decía el tema de alegrar la ciudad, bueno, también se podría, por ejemplo, hacer una campaña de pintura de fachada, digamos, como te digo, la ciudad de San Felipe es bonita, especialmente el centro, que está muy alejado de la mano de Dios, porque muchas veces, claro, a veces el dueño particular también son familias antiguas, que van quedando los papás ahí, que además el centro se está despoblando, adultos mayores que les va a costar más, digamos, dentro de de su presupuesto, ¿no es Sí, cierto? po. Pensar en, qué sé yo, en arreglar la fachada, en pintarla, qué sé yo. Bueno, entonces ahí quizás se debiera ver un apoyo del gobierno central, un apoyo del municipio, buscar la asociatividad con otras empresas, hacer cosas, digamos. Presentar opciones para... Claro, efectivamente. presentar Y eso se opciones hace en para. otras partes del país. Si no hay que ir a Europa a encontrar la solución. No, digamos. visita Acá. Valparaíso nada más. Visita Claro, Valparaíso. y acá, no sé, en Santiago, por lo pronto me acuerdo de la Municipalidad de Independencia, ¿te Sí, fijas? Que también tiene también. un barrio muy lindo, en alianza con un par de empresas de pintura, hacen en el fondo hay una asociatividad, claro, el particular también coloca algo, digamos, por Tiene supuesto, que colaborar, también obviamente. coloca algo, pero sale mucho más barato que hacerlo solo, digamos, ¿te fijas? Entonces, y se van hermoseando los barrios, la gente va cuidando también los barrios, en fin, todos ganan, ¿te fijas? Entonces, falta harto por hacer, digamos, pero hay harta gente que de todas maneras sí le gusta, sí tiene las ganas de trabajar por San Felipe, sí tiene las ganas de hacer cosas por el patrimonio, el tema de la cultura, en fin, hay harto que aportar Hay ahí, y harto. muchos jóvenes también, eso es Sí, muy positivo. definitivo. ¿Mm? Y hablando de la ciudad, nos olvidamos las afueras de la ciudad, ¿Ya? que también es una parte importante. Tengo entendido que tú mañana tienes un evento en las afueras de la ciudad, una Eh, cabalgata. Una cabalgata. Sí, tenemos cabalgatas periódicas, digamos, o Aparte, una oferta pero periódica. aprovechando que Ya. me recordé de que justamente, digo, ¿por qué no nos cuentas, por ejemplo, de estas intervenciones? Bueno, tan- de esa oferta, digamos, de visita a Concagua es un trabajo que tenemos con familias de arrieros Ujú. de la zona. Tenemos amigos en el sector del Asiento, en el sector de El Zaino, en Santa María. Estamos viendo la posibilidad también de hacer algunas cosas con amigos de Campo de Ahumada, Ya. en San Esteban. Ujú. Y también acá en el lado de Putaendo también tenemos amigos arrieros que con ellos hacemos algunas cabalgatas con distintos destinos, distintas duraciones, distintos precios, distintas exigencias también, porque Correcto. una cabalgata más en plano es distinto quizás a una cabalgata en cerro, digamos. Ujú. Quizás va a demandar un poquito más de expertise. Exacto. Un poquito nomás, no que tanto, digo, pero un poquito más de expertise en el caso de andar cabalgando por cerro, digamos, ¿no? Pero claro, ahí tenemos esa oferta permanente. Mañana tenemos justamente una cabalgata al sector de en Putaendo, el sector de el cementerio de Carretas, en el Cerro Ya. del Llano. Nos vamos por el lado del río, borde río, salimos por ahí en Putaendo, borde río, cruzamos hacia el sector del llano, Cerro Llano, subimos hasta ahí, contemplamos el valle, que es precioso, y luego bajamos por los cerros, por el lado de Sabondé, ahí retornamos. Ya. Es bien bonita esa cabalgata porque además la gente cambias de mirada. Obvio. Si conoces Putaendo, lo conoces por las calles, digamos. Correcto. Pero cuando tú subes los cerros ya Verlo- te cambia. verlo en altura es Claro, una te perspectiva. cambia la. Más o menos, ¿cuánto dura esa cabalgata, la de mañana, por ejemplo? esa cabalgata dura 2 horas y media. Ya. 2 horas y media.
¿ya? Que contempla una parte una parte plana y después ya cerro, digamos. Pero hay otras que son, bueno, algunas que son mucho más largas, ¿no es cierto? Por Ujú. ejemplo, en el asiento de ir a los cipreses, estamos hablando ya de unas 6 horas, más o Ya, menos. Eh, Otra en el Zaino, por ejemplo, son alrededor de una hora y media, que es más bien para ir a ver un sector de unos bosques de Quillay, preciosos también, muy ujú, lindos. Eh, en San Esteban, lo que te decía, con los amigos de Campo de Ahumada, y tienen la posibilidad de ir a la Laguna del Copín, que son como 3 horas en cabalgata, otras 3 horas para ir a un lugar muy lindo que es la llamada Laguna Verde, ya, también. sí, sí, ¿Ah? Que también son como unas 3 horas, más o menos. Digo. Entonces, son distintas alternativas, distintos, como te digo, también distintos precios, y distintas exigencias también, porque muchas veces la gente dice, vamos a cabalgar ya 3 horas, y nunca te has subido un caballo. eh, Te aseguro que a la media hora, a la hora ya es pero suficiente, digo, porque es interesante después cuando se baja. uy, sí, claro. Súper Yo ahora interesante. uno ya está un poquito más acostumbrado, digo, pero yo también empecé de cero, digo, ¿te Sí, fijas? sí. Entonces, las primeras cabalgadas fueron, pero espectaculares. Cor- La Corta o rodilla, larga no importaba, sino la claro, bajada la era lo bajada, crítico. claro. Entonces, claro, a veces quizás como es bueno empezar de a poquito. Si te gusta el tema Exacto. empezar de a poquito, unas cabalgatas cortas, digamos, Obvio. una hora y media, yo creo que es prudente. Más o menos, Después vas subiendo, digamos. más o menos, Manuel, por ejemplo, la cabalgata de mañana, ¿qué costo tiene? ¿Cómo puede la gente contactarte, hacer una reserva o se puede ir directamente? Bueno, tenemos la opción del Facebook nuestro que es Ujú, Visitada Concagua, el teléfono WhatsApp, Hong Kong ya, WhatsApp, es el 569-7925-3345. Ahí nos pueden contactar. Esa, por ejemplo, más o menos cuesta 14.000 pesos por persona. por Y persona. claro, que muchas veces incluye algo, digamos, para beber, Ujú, algún jugo. eh, o a veces cuando ya son todos adultos, y es más tardecito, se toman ahí arriba del cementerio de Carreta, digamos, se toman un vinito añejo, una copita de vinito ya. añejo, se comparte, qué sé yo. Hay Eh, varios que le empezó a interesar. Claro que les va a gustar eso. Eh, Más o menos esa cabalgata, por ejemplo, pero como digo, Ya, son distintos precios, distintas rutas también, va dependiendo también de lo que vaya incluyendo. Por ejemplo, correcto. si la persona quiere comer también arriba, bueno, también se les pueden ir ofreciendo distintas alternativas. Eh, pero en general, esa que tiene mucha aceptación, como te digo, son como 14.000 pesos, digamos, y son como 2 horas y media más o menos, un poquito más, quizás. Y seamos realistas, es bastante económico con respecto a muchas otras ofertas de incursiones turísticas o de paseo que más o menos ronda el mismo tiempo y sin embargo son muchísimo más caras. Claro, claro, Dentro fíjate que no, de bastante económico. en general yo creo que los agentes turísticos, familias, arrieras, qué sé yo, que tienen granjas u otras, en general entiendo yo que tratan de tener precios bastante accesibles, digamos, Mm, ¿ah? Uno porque entendemos que claro, quizás Pucón se puede regodear los turistas, digamos. claro, ¿Ah? En cambio acá nosotros tenemos que estar formando, digamos, formando el hábito del turismo. Entonces tenemos que incentivar por el lado del precio, llamando a los claro, turistas. decirles que existimos, decirles que tenemos preciosos lugares, que tenemos atractivos, que no tienen que envidiarle nada a ir a cabalgar al Cajón del Maipo, A digamos. muchos ¿Ah? otros sectores que quizás son más conocidos, pero Claro, claro, exactamente. tienen el mismo o quizás menos atractivo de zonas que tenemos aquí. Claro, exactamente. Entonces, hay que incentivar por el lado del precio, creo yo, Ujú. que hay que asumirlo así, digamos, ¿no? Hay que buscar un precio más económico para que así efectivamente comience a llegar más gente, el mismo público local, que muchas veces no conocen estas alternativas, Sí. puedan disfrutarlas, vivirlas, y así el día de mañana, cuando vengan visitas familiares, o se encuentren a algún turista perdido por aquí, ¿qué hacer en San Felipe? Bueno, le digan, mira, Poder recomendarlo, puedes ir claro. a esto, puedes ir a esto otro, que se iba a hacer esto, hacer acá. Esa es un poco también la idea. Me ha pasado.
Sí, Me ha claro, pasado, sí, sí. me ha pasado. Experiencia personal de que llega gente afuera y No, vamos a no, Sor Teresa, eh, y vamos al nada Cristo, más. Claro, y hasta ahí. vamos a Jagüel, que era lo más largo, y chao, Claro, sería. y sería. Y Ujú. no, Claro, claro, no, tenemos viñas, tenemos mucho, tenemos mucho. chicherías, tenemos harto por ver, digamos, nuestras iglesias, por supuesto. Claro, muchas veces lo que falta ahí es, entre comillas, el intermediario o el intérprete más bien, en ese sentido. Alguien que te pueda contar la historia, que claro, tú puedes ir a la iglesia, qué sé yo, pero bonita. Que nos pueda orientar, Claro, guiar, bonita la iglesia, pero educar. y la historia y el estilo arquitectónico y qué pasó ahí, algún elemento más de la historia que se dio de la iglesia en particular. Fija, ahí bueno, ahí entramos nosotros. Claro, justamente, Ahí entramos nosotros justamente, que algo de información manejamos. justamente. ¿Ah? Te quiero dejar el cierre a ti. ¿Por qué? Quiero que destaques esto, esto que es nuestro. Y quiero que lo destaques con tu invitación, con tu opinión. Para nosotros es muy importante, tú sabes que es muy, muy importante nuestra gente, nuestro comercio, nuestro turismo, nuestro lugar. El valle es precioso con respecto a muchos sectores de Chile, no tiene nada que envidiarle al resto de Chile, pero mejor en las palabras de alguien que realmente lo conoce mucho más que yo. Le dejo el cierre, me quedo. Gran responsabilidad me está dando, don José. Mira, cuando viene gente a San Felipe, a la Concagua en general, se maravillan de los lugares, se sorprenden de los lugares, de lo que tenemos. Tenemos la alta montaña, tenemos los cerros, los rincones, nuestros cajones. Tenemos lugares preciosos como, sin ir más lejos, por acá cerquita de ahí en Curimón mismo, Bucalemu, pequeños rincones que acá en Putaendo también, uno mirando, a veces pasan desapercibidos. La invitación que me permito dar es a redescubrir a esos pequeños rincones que quizás por nosotros, dado que son tan habituales, tan de día a día, tan cotidianos, los pasamos por alto. Sí, Esos rincones son los que efectivamente muchas veces la gente busca, valora. Aquello que en otras partes del país ya han perdido. Y no hay que irse tan necesariamente a Santiago, sino también en otras comunas acá cercanas de la quinta región, ya no saben lo que es una granja con animales, ¿se fija? Y cuando llegan acá se maravillan, digamos, se reencuentran con sí, lo que han perdido. Eso es lo que otros perdieron, todavía lo tenemos acá. ¿Ya? Las antiguas casas de fachada continua, ¿no es cierto?, de alero, con alero, ¿no es cierto?, con teja, eso lo tenemos. ¿Ah? Tenemos todavía ciertas costumbres en el modo de convivir, que la gente se conoce todavía, se sí. ubica, ¿ah? Se saluda. Eso también la gente lo ve, lo percibe. Yo creo que aquellos que estamos en el rubro del turismo, pero aquellos que también en general estamos en el mundo del comercio, creo que tenemos que ser como más cuidadosos de aquello, rescatar eso, mantenerlo, cuidarlo, para que efectivamente sean elementos distintivos, sean elementos que la gente diga, estamos en San Felipe, digamos. Obviamente. Por el entorno, por la arquitectura, por sus calles, por el cómo la gente se comporta, se trata. Eso yo creo que es a la larga el elemento que nos permitirá, ayudará más bien, nos ayudará a fomentar un desarrollo más integral para todos, digamos, ¿no? Espero que ese sea como, creo yo, por ahí puede ir un poco el tema de cómo vamos potenciando el desarrollo local, digo. Correcto. Porque lo otro es pensar solamente en que vamos a hacer una ciudad dormitorio, nos vamos a quedar pensando en que tenemos que buscar trabajo en Santiago o en Valparaíso.
en fin, digamos, ese sea un poco el destino, no creo. Yo creo que acá hay mucho por hacer, ¿ah? Hay mucho que cuidar y claro, la invitación siempre es para que ojalá lo hagamos siempre en diálogo entre comunidad, los privados y por supuesto la autoridad de turno. Obviamente que sí. Manuel, millón de gracias. Espero haber estado a la altura de... Es más realmente. Esperábamos algo así por parte de Manuel Zúñiga, por parte de Visita Concagua, que día a día nos sigues sorprendiendo. Me uno al grupo por las redes con un trabajo interesante, entretenido, divertido y sobre todo un trabajo en lo nuestro, que es tan importante valorar y potenciar lo nuestro, que tenemos harto, como tú decías. Y a los oyentes, bueno, darle las gracias por seguirnos. Si tomó la charla o el programa durante el transcurso, mañana lo tiene a primera hora en nuestro canal de YouTube, ahí puede interiorizarse mucho más de todo esto que tenemos y sobre todo de Manuel Zúñiga. Eso. Muchas gracias, amigo Muchas mío. gracias, José, Y y un muchas gran gracias a saludo a los todos oyentes. los amigos de la radio Población Aconcagua.